Damos la bienvenida a los que nos miran desde casa también. Y hoy, en el día de la Pascua, queremos bendecirlos en el nombre del Señor. ご家庭からもこの、これを見ている方々にも主の祝福がありますように、そして今日、イースターですので、主の、復活を、覚えたいと思います。Quisiera que leyéramos el pasaje de hoy que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en la Biblia, capítulo 15, versos 3 hasta el verso 9. 今日の聖書箇所を、読みたいと思います。コリント人への第一の手紙15章3節から、9節まで。Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 al 9, dice así: Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り、3日目によみがえったこと、ケパに現れ、次に12人に現れたことである。その後、500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数は今なお生存している。その後、ヤコブに現れ、次にすべての使徒たちに現れ、そして最後にいわば月足らずに生まれたような私にも現れたのである。実際私は神の教会を迫害したのであるから、使徒たちの中で一番小さいものであって、使徒と呼ばれる値打ちのないものである。Antes de pasar a la palabra, vamos a orar. 始める前に祈りたいと思います。Amado Dios, te damos gracias por este domingo en que recordamos la resurrección de tu Hijo Jesucristo. 愛する天の父なる神様、イエス・キリストの復活を祝うこの日を与えてくださったことを感謝いたします。Te damos gracias por esa cruz que fue por nosotros. Y ahora al abrir tu palabra te queremos pedir que seas tú revelándonos a Cristo en tu palabra. 私たちのためにあの十字架でイエス様が死なれ感謝いたします。そして今日御言葉を開いてどうかイエス様を私たちに示してください。Y de una manera muy especial, Señor, que derrames tu bendición en este lugar, sobre cada uno de los que estamos aquí y también sobre los que nos miran desde casa. ここにいる者たちやご家庭から見ている人たちの上にあなたの恵みを特別に注いでください。Te pedimos que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. 聖霊様を通してどうか語りかけてください。御言葉を通して直接心に語りかけてください。Te lo pedimos en el nombre de Jesús. 主イエス・キリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 El cristianismo descansa sobre dos cosas: una cruz vacía y una tumba vacía. すべてのキリスト教は彼の十字架と彼の墓という2つのものの上に成り立っています。 Y lo que hace a Jesucristo diferente de cualquier otro profeta o maestro que haya existido en la historia de la humanidad es que Él es el Hijo de Dios que murió en una cruz para nuestra salvación y resucitó al tercer día. そしてイエスがこれまで生きてきた他のどの預言者や教師とも異なるのは、イエスが十字架の上で死に3日目によみがえられた神の子であることです。 Y hoy quiero compartir con ustedes 3 razones por las cuales los cristianos celebramos la resurrección de Jesús. そして今日はクリスチャンがイエスの復活を祝う理由を
3つ紹介したいと思います。 En el versículo 3 y 4 dice, lo leo nuevamente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 3節と4節には書いてあります。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り、3日目によみがえったこと。La primera razón por la que nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo es porque la resurrección demuestra que lo que está escrito en la Biblia es verdad. まず第一に私たちが復活を祝うのは、復活が聖書が真実であることを証明しているからです。Si ustedes notan aquí en el versículo, dice, noten la expresión conforme a las Escrituras. Se repite 2 veces esa frase. この聖書箇所をよく見てみますと、聖書に書いてある通りと2回繰り返されています。 Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a lo que estaba escrito que iba a pasar. イエスは私たちの罪のために死に、聖書に書いてある通り3日目によみがえられたのです。 Y todo el cristianismo se derrumba si hubiera aparecido el cuerpo de Jesús muerto. そしてイエス様のその、命のない遺体が現れたら、すべてのキリスト教は崩れてしまいます。 Es por eso que aquí en este pasaje Pablo le escribe a los hermanos de Corinto para ayudarles a ver la importancia de la resurrección de Jesús. だからパウロはこのコリントのクリスチャンたちにキリストの復活の重要性を理解してもらうために書いたのです。 Saca la resurrección, la tumba vacía de en medio y toda la fe cristiana se derrumba. もし彼らの復活を疑うなら、彼らの信仰全体が崩れてしまうからです。 Sí. Cuando nosotros queremos saber si una persona es confiable o no, ¿qué hacemos? 私たちが相手が信頼に値するかどうかを知りたいときはどうするのでしょうか。 Lo que nosotros hacemos es que escuchamos lo que dice y observamos su vida. それはその相手の言葉を見て、相手の人生を見ます。 Por ejemplo, a veces los padres decimos cosas a nuestros hijos y nos esforzamos mucho por mantenernos en la verdad. 例えば子供たち、親が子供たちに何か、言ったときは、一生懸命それを正直に、話そうとします。行おうとします。 Pero basta una sola vez que tú no cumplas algo que prometiste. ¿Qué es lo que te va a decir tu hijo? でもたった一度だけでも、約束を守らなかったら子供は何て言うでしょうか。 Papá es un mentiroso. パパは嘘つき。 Mamá es una mentirosa ママは porque 嘘つき。 no cumple lo que dijo. だって自分の言ったことをやると言ったことをやらなかったから。 Y de igual manera, si una sola cosa de todo lo que está escrito que dijo Jesús no se hubiera cumplido, eso lo hubiera convertido a él en un mentiroso. 同じように、もしイエスが言ったことをやったことの一つでも実現しなかったことしたら、彼を嘘つきとするのです。 Pero Jesús dijo, yo voy a morir para dar mi vida por ustedes y al tercer día voy a resucitar. Y eso es lo que realmente sucedió. しかし彼はあなた方のために私は十字架にかけられ3日目によみがえると言いました。そしてその通りになりました。 Y eso prueba verdaderamente que Jesús es quien dijo ser. そしてそれが彼が本当に自分が言った通りの人物であることを証明するのです。 Y no solo eso, sino que en la Biblia hay más de 300 promesas que hablan del nacimiento, cómo iba a ser la muerte, la vida y la resurrección de Jesús. Y eso se cumplió exactamente. それだけではなく、聖書にはイエスの誕生、生涯、死、復活について語った300以上の約束があり、それはすべて正確に成就されたのです。 En Isaías capítulo 53, versos 5 y 6, hablando de Jesús, 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías habla del propósito de la cruz. イエス様が生まれる700年も前に、預言者イザヤは、十字架の目的について語っています。イザヤ書53章5節から6節。 Sí, dice así, mas él, dice Isaías, hablando de Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. イザヤはイエス様についてこう語っています。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれた。彼は自ら懲らしめを受け、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かって行った。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。La cruz, la crucifixión, era la forma de muerte más cruel que había existido. 十字架によるその、処刑というのは、今まであった中の、処刑の中では一番むごい死に方です。Pero Jesús no murió en esa cruz por haber hecho alguna cosa mala como robar o matar o hacer o decir mentiras, sino que estaba allí ocupando tu lugar y el mío. イエス様は悪いことをしたから十字架で死んだのではなく、私たちの代わりに身代わりとなって、かけられたのです。Sí, y no solo eso, sino que volviendo a Isaías en el versículo 7 nos describe lo que fue el camino a la cruz. それだけではなく、イザヤ書53章7節には十字架にかかる途中のイエス様の、描かれています。Y recién vimos en las imágenes de la película del Evangelio según San Lucas a Jesús yendo en la vía dolorosa camino a la cruz. そして先ほどの映像でも、ルカによる福音書の、イエス様がその十字架にかかるまでのその苦難の道を歩かれたその様子を見ました。Pero mira como la palabra de Dios 700 años antes de que Jesús naciera lo describe, y versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. しかし、これらの出来事が起こる700年も前にこう書かれました。彼は虐げられ、苦しめられたけれども、口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。Y el encarcelamiento y el juicio injusto que Jesús recibió y la muerte violenta que él sufrió se describe también en el versículo 8. またイエス様の投獄、受けた不当な裁き、そしてイエスの激しい死が8節に記されています。Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo él fue herido. 彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その代わりの人のうち、誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎のために打たれ、生ける者の地から断たれたのだと。Y esa cruz fue para ti y fue para mí. そしてその十字架はあなたや私のためにそうされたのです。Jesús tomó cada uno de nuestros pecados y los cargó sobre sus hombros en esa cruz y murió el castigo que nosotros merecíamos. 彼は私たちの罪をすべて自分の身で背負われ、私たちが受けるべき罰を受けられたのです。Ahora Jesús fue crucificado, como decía la palabra, junto a dos ladrones que sí habían hecho lo malo. また御言葉に書いてある通り、イエス様は2人の盗人と共に十字架につけられた。Y lo común en estos casos era que aquellos que eran condenados a muerte en una cruz, una vez que se bajaba los cuerpos de la cruz, se echaba a los delincuentes en una fosa común para ser sepultados. 当時ではこのような場合、彼らを葬るために犯罪者たちは共同の墓に投げ込まれるのが普通であった。Pero en el caso de Jesús no fue así, sino que a último momento un hombre llamado José de Arimatea le dio a Jesús un lugar limpio para ser sepultado. しかし最後の最後で
有馬太のジョセフという金持ちがイエスを葬る場所を与えてくださったのです。Y eso también 700 años antes Isaías lo había profetizado. そして700年も前にイザヤはそれを予言されたのです。El versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 9節、彼は暴虐を行わず、その口には偽りはなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。Y una de las razones por las que nosotros celebramos la resurrección de Jesús es porque es una muestra de que todo lo que la Biblia dice es verdad. そしてイエス様の復活を祝うのは、聖書に書かれていることはすべて真実であることを示すからです。Y en estos tiempos en que no hay nada que sea seguro y no hay nada que esté de manera invariable, nosotros podemos tomar la palabra de Dios y sus promesas y saber que son firmes y son la verdad. そして何一つ確かなものはなく、すべてが変動しやすいこの時代に、私たちは御言葉とその約束を受けて、それらが確固たる真実であることを、知ることができます。En segundo lugar, volviendo a Corintios, versículos 5 hasta el 9. 第一コリント人の手紙15章5節から9節。Y Jesús resucitado apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ケパに現れ、次に12人に現れたことである。その後、500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数は今なお生存している。その後、ヤコブに現れ、次にすべての人たちに現れ、そして最後にいわば月足らずに生まれたような私にも現れたのである。実際私は神の教会を迫害したのであるから、人たちの中で一番小さいものであって、人と呼ばれる値打ちのないものである。Una segunda razón por la que nosotros celebramos la resurrección es porque Jesús derrotó la muerte y derrotó el pecado. 私たちがこのイエスの復活をお祝いするのは、死と罪を打ち破ったからです。Ahora, ¿cómo fue que lo hizo? ではどうやってそうされたのか。Noten aquí que cuántas personas Jesús se presentó una vez resucitado. イエス様が復活された後、どれだけの人々に現れたかを注目してください。Y la clave está en las palabras que Jesús dijo exactamente antes de morir. そしてイエス様が亡くなる直前に言われた言葉にそのキーがあります。La Biblia dice que antes de morir Jesús dijo estas palabras: consumado es. イエス様が十字架の上で死ぬ前にこう言われたのです。成就されたと。Esta expresión quiere decir totalmente pagado. これは完全に支払ったという意味です。Es una palabra rara para terminar la vida, ¿verdad? 命の最後に言う言葉にしてはちょっと不思議な言葉です。Pareciera que no tiene sentido que uno termine su vida diciendo está totalmente pagado. この自分の命を終わるときに全てが、払われたというのはとても、不思議なこと、あんまり言わない言葉です。Ahora, ¿qué era lo que estaba totalmente pagado? では何がこう完全に支払われたのでしょうか。Esta era una palabra que se usaba en la contabilidad. これは会計で使われる言葉でした。Y era el sello que se le ponía a la deuda cuando era totalmente cancelada. それが負債が支払われた時の押される印でした。Es como esos comprobantes que tú tienes en tu casa del pago de la luz o del gas y que tienen el sello de pagado. 家にある電気やガスの、領収書に完済、済みという印が押されているようなものです。Y ninguna persona puede venir a ti y decirte que estás debiendo todavía. で誰もが、追加の支払いを要求することはできないのです。
Y eso es lo que Jesús dijo, que está totalmente pagado. Pero ¿qué es lo que estaba totalmente pagado ahí en la cruz? イエス様はそれを言われたのです。完済したと、すべて支払われたと。では何が支払われたのでしょうか。 Quería decir que la muerte de Jesús pagó por nuestros pecados y ya no hace falta ningún pago más. イエスの死が私たちの罪を償い、それ以上何も必要ないという意味です。 De tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. 神はその一人子を与えるほどにこの世を愛された。それは彼を信じる者が誰も滅びることなく永遠の命を得るためである。 Y Jesús resucitó al tercer día y toda persona que supone su confianza en ese sacrificio, entonces su deuda es totalmente cancelada. イエス様は3日目によみがえられ、イエス様に信頼を置き、罪を捨てるだけで、それだけで彼は、その人は、救われるのです。 No hace falta más sacrificios, no hace falta más penitencias ni buenas obras. Solamente la muerte de Jesús es suficiente para reconciliarnos con Dios. 何かを犠牲にしなければいけないのではなく、何かを罰を受けなければいけないのではなく、それ以上何か良いことを行う必要もないのです。イエス様の死、イエス様の復活によって私たちは罪を完全に許されたのです。 Y si tú no me crees, mira por ejemplo el ladrón, uno de los ladrones que colgaba al lado de Jesús. そしてそれを信じないのであれば、イエス様の、と一緒に十字架にかけられたその盗人の一人を見てみましょう。 Ese hombre no podía hacer nada más, estaba allí colgado en una cruz. 彼はもう十字架にかけられていたので、何もすることはできなかったのです。 Solamente podía arrepentirse y confiar en lo que Jesús había hecho. 彼にできたのは、自分の、罪を悔い改め、イエス様を信頼して、するだけでした。 Y ese hombre que nunca hizo nada especial ni nada bueno para Dios, por poner su fe y su confianza en Jesucristo, fue salvo ese mismo día. そしてその人が今まで良いことをしてなかったのに、彼はイエスに信頼を置き、罪を捨てるだけで、それだけで彼らは救われたのです。 Y cuando tú le dices a Dios, yo soy un pecador y yo quiero reconciliarme con Dios y te pido que perdones mis pecados y creo en esa cruz, entonces Dios te da la vida eterna. そしてあなたも神イエス様に、私も、その十字架を信じます。私もすべての罪を悔い改めます。変わりたいですと願ったときに、神様はそうしてくださるのです。それだけであなたは救われるのです。 Y la persona que escribió que Dios usó para escribir este pasaje es el apóstol Pablo, y él había sido un asesino y un perseguidor de la iglesia. そしてこのコリント人への手紙を書かれたその著者は、使徒パウロであり、彼は人殺しをし、教会を迫害する者でした。 Y él se llama a sí mismo como un abortivo. そして彼は自ら月足らずの生まれたものと呼んでいます。 Y esta es una palabra muy fuerte, que era un insulto cuando alguien quería decir, mejor sería que tú nunca hubieras nacido. これは非常に強い言葉で、生まれてこなければよかったと言いたいときに、侮辱として使われていたのです。 Pero Pablo dice, siendo aún eso, Dios me recibió y poniendo mi fe en Cristo, Él fue salvo. そしてパウロはそれでもイエス様は私を受け入れ、私を救ってくださったと言っています。 Y esta salvación está disponible para todo aquel que en Él crea. そしてこの救いは彼を信じる者すべての者のために用意されているのです。 El pago de Jesús fue suficiente para cancelar tu deuda con Dios. イエス様が支払われたその犠牲だけで、あなたのすべての罪を許される、あなたの命を救うために十分であった。 En segundo lugar, Jesús también al resucitar venció la muerte. そしてイエス様は、復活することによって死に打ち勝ったのです。 Siempre digo que de 10 personas, 10 mueren.
私はいつもこう言います。10人のうち10人は死ぬと。Todos tenemos una cita con la muerte. すべての人はいずれ死ぬことになります。Y no sabemos cuándo eso va a suceder, pero vamos a tener que presentarnos delante del Dios santo y justo. それはいつになるか分かりませんが、その日が来たら私たちは主の前に現れなければいけません。 Y hay una sola manera de escapar del infierno y es haber puesto la confianza en el sacrificio de Jesucristo. そして私たちがその地獄から救われるためには一つだけをやらなければいけないのです。それはイエス・キリストの十字架に信頼を置くことです。 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. イエス様は言われました。私は復活であり命である。私を信じる者はたとえ死んでいても生きるのである。 Cuando yo tenía 6 años, mi abuelito murió. 私が6歳の時に、祖父が亡くなりました。 Y yo recuerdo muy bien que en su funeral miraba su cuerpo sin vida y por primera vez yo tomé conciencia de lo irreversible que es la muerte. そして葬儀の時、祖父の生気のない遺体を見て、初めて死がいかに不可逆的なものであるかを認識したのです。 Pero cuando Jesús resucitó de los muertos, Él abrió un camino para nosotros y nos dio la esperanza. しかしイエス様が十字架、3日目によみがえられたことによって私たちに命を得るための道を与えてくださったのです。 La persona que no ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador es una persona que vive en temor. イエス・キリストを信じない者は、イエス・キリストにその信頼を置かない者は常に死を恐れて生きていくのです。 Temor a la muerte, 死を恐れるのです。 temor a la enfermedad, 病気への恐怖、 temor a perder el trabajo, 仕事を失うためへの恐怖、 temor a lo que pueda pasarle a tu familia. 家族に何が起こるかわからないへの恐怖。 Pero una de las cosas más grandes es que los cristianos no tenemos miedo ni siquiera a la muerte, porque ya Jesús resucitó y los que hemos creído en Él vamos a resucitar un día con Él. しかし私たちクリスチャンはイエスが死からよみがえったように信じた私たちもイエスと共によみがえることを知っているので死さえも恐れません。 Como pastora me ha tocado muchas veces estar al lado de personas que han muerto. 牧師としてその亡くなる人のそばに何度もいたことがあります。 Pero hay una diferencia entre el día y la noche, entre la persona que ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador y el que no lo ha hecho. しかしイエス様を救い主として信じた者と信じなかった者の中には昼と夜のような違いがあるのです。 La Biblia dice, hoy es el día de salvación. 御言葉には今日は、救いの時の日だと書いてあります。 Y si Dios habla a tu vida, no lo dejes para mañana, porque mañana puede ser tarde. そしてイエス様、神様があなたに今日語りかけるのであれば、明日までその答えを待たないでください。 En tercer lugar, la resurrección demuestra que Jesús está vivo hoy. そして3つ目、復活はイエス様が今日も生きておられることを証明しています。 Él está vivo y quiere relacionarse con cada uno de nosotros. 彼は生きていて私たちと関わりを持ちたいのです。 Ustedes habrán visto en las noticias de esta semana cómo en un templo alguien se robó la estatua del Dios a quien la gente estaba adorando. 今週のニュースで、ある寺院で人々が崇拝していた神の像が、何者かに盗まれたというのを、ニュースを見たのでしょう。 Más tarde encontraron al ladrón y volvieron a ponerla en su lugar, la estatua, y mientras las personas iban y volvían a orarle. その後、その泥棒は捕まり、像を取り戻し、元の場所に戻しました。そして人々はその神にまた祈りを捧げたのです。 Y yo miraba eso y miraba con tristeza y pensaba, ¿cómo esas personas no pueden darse cuenta que ese Dios ni siquiera tiene vida como para cuidarse a sí mismo y menos para ayudar a la gente? そして悲しく、これを見ているときに、私はこう思いました。この神は人々を助けるどころか、自分の面倒を守る、自分自身を守る
命すら持っていないことになぜ気づかないのか。 Pero Jesús, el Jesús de la Biblia, no es así. Él resucitó y está vivo hoy para escuchar tus oraciones. しかし、イエス様はそうではなかったのです。彼は復活して今日も生きておられるのです。 Sí, Él quiere perdonarte y transformar tu vida como lo hizo con cada una de las personas que están en este lugar. そして、ここで名前を挙げた人たちのように許し、人生を変えたいと願った者たちに、あなたの人生を変えたいと願っています。 Versículo 5 nombra a Cefas o Pedro, uno de los discípulos a quien Jesús se apareció resucitado. 5節には、ケパまたはペテロという、のことを、名乗っています。 Pedro era impulsivo y era una persona llena de altibajos. ペテロは、衝動的で浮き沈みが激しい人でした。 Un día él estaba bien y decía, Señor, iré contigo a donde quiera que vayas. Y al día siguiente no quería saber nada y se iba a pescar. 今日は、元気で主にあなたの行くところどこでもついていきますと言いながら、次の日は関わりたくないと思って漁に出たりしました。 Y a pesar de conocer a Jesús, Pedro cometió muchos errores y le falló muchas veces. そしてイエスを知っているにもかかわらず、彼は何度も間違いを犯し、イエス様を裏切ったのです。 Pero Pedro tenía una cualidad y era que tenía un corazón sincero. しかし彼にはある特徴がありました。それは誠実な心を持っていたということです。 Algunas personas son como Pedro, tienen temporadas que avanzan mucho y tienen temporadas que solamente retroceden. ある人は、ペテロのように大きく前進する時期もあれば、後退する、ばかりをする時期もあるのです。 Y si tú eres así, dile a Dios que te llene con su espíritu y te ayude a conocerle más para afirmarte en la fe. もしあなたがそうであれば、主があなたを聖霊で満たし、あなたを主をよりよく知っていることができるように、助けてくださるように、祈りましょう。 El versículo 25 menciona a los discípulos a quienes Jesús se apareció resucitado. 5節には、イエス様が復活されて現れた弟子たちのことも、述べています。 La mayoría de ellos no entendían bien lo que Jesús hablaba. 彼らはイエスの告げようとしている、ことを、よく理解できなかったのです。 Estaban confundidos y llenos de temor. 混乱して恐怖に満ちていた。 Pero había algo en Jesús que los atraía y era su amor. しかし彼らを、イエス様に惹かれるものがありました。それは彼の愛です。 Tal vez tú no entiendes mucho acerca de Dios ni de la Biblia. もしかしたらあなたは神様についてや聖書についてよく理解できないことがあるかもしれません。 Pero una cosa tienes que saber, que Dios te ama y Él quiere salvarte. しかし神様があなたを愛し、あなたを救いたいということだけを知ってください。 Versículo 6 habla de más de 500 personas a quien Jesús se apareció resucitado. 6節では復活されたイエス様が現れた500人以上の兄弟について書かれています。 No especifica quiénes eran, pero había gente de todo tipo y de toda edad. 誰であるかは、書かれていませんが、あらゆる年齢や、種類の人たちである。 Tal vez alguno estaba allí de curioso nada más, pero el Señor ese día los sorprendió revelándose a sus vidas. ある者は好奇心だけでその場にいたかもしれませんが、主は彼らをご自身を表し驚かせたのです。 Sí. Y para cada uno de ellos Dios tenía un plan diferente. Algunos se fueron muy rápido con el Señor, dice aquí, y otros vivieron más tiempo. ある者はすぐに主のもとに、行かれて、ある者は長く、この場にとどまったのですが、その一人一人に神様は異なる計画を立てておられたのです。 Tal vez tú te sientas uno más entre mucha gente. あなたはもしかしたら多くの中の人の、一人と、感じているかもしれません。 Pero Dios tiene un propósito especial para cada una de nuestras vidas. Y pregúntale, pídele a Él que se revele a tu corazón. しかし主はあなたのために御計画を用意されております。主があなたの心にご自身を表し、あなたに対する主の御心を知らせてくださるように願いましょう。 El versículo 7 nombra a Jacobo, Santiago. Este era el hermano de sangre de Jesús. 7節にはイエス様の兄弟であるヤコブを、述べています。 Durante mucho tiempo, Santiago o Jacobo no creyó en Jesucristo. 長い間彼は、ヤコブは、
イエス様のことを信じなかったのです。 Y aunque eran familia y vivían juntos, él no creía en Jesús como el Hijo de Dios. 家族であり一緒に住んでいたのですが、イエス様が神の子であることを信じなかったのです。長い間信じなかったのです。 Tal vez tú conoces de Jesús hace mucho tiempo. もしかしたらイエス様のことを長い間、知っているかもしれません。 Tal vez te han hablado de él muchas veces, pero todavía te cuesta creer. 彼についてたくさん、話を聞いたかもしれませんが、いまだに信じることはできないかもしれません。 Sé sincero con decir, dile, Dios, abre mis ojos para que te pueda ver. 神様に心を開いて、どうか私の目を開いて、あなたを見るようにしてくださいと、お願いしましょう。 El siguiente grupo eran los apóstoles. Cada uno de ellos era diferente y Jesús les llamó para servirle. その次には、使徒たちです。彼ら一人一人違って、イエス様が自分に仕えるように呼びかけたのです。 Y dejándolo todo, dice que le siguieron. そして彼らはすべてを捨てて、彼についていたのです。 ¿Te está llamando el Señor para servirle? 主はあなたに仕えるように呼びかけているのでしょうか。 ¿Hay algo que tienes que dejar para seguir a Jesús? イエス様についていくために諦めなければいけないことはありますでしょうか。 Y por último, el versículo 8 y 9 habla de Pablo, que fue al principio un rebelde y un perseguidor. そして8節と9節には、パウロについて書かれています。最初は反逆者であり、迫害者であったのです。 Pablo se sentía, cada vez que él se acordaba que él había matado a los cristianos, él tenía mucha carga en su corazón, pero él había aprendido a depender del perdón y de la gracia de Dios. パウロは自分が教会の兄弟姉妹たちを何人も殺したことを思い出したときに、心がとても傷んだのです。 Y a través del sufrimiento, Dios lo hizo una vasija humilde y útil al Señor. そして多くの苦しみを通して神は彼を、謙遜にして役に立つ器として作られたのです。 Y hay personas en que Dios decide obrar a través del sufrimiento. 神様が、苦しみを通してある者たちに働きかけるのです。 Pon tu fe en Cristo y pídele que te ayude a depender de su gracia. イエス・キリストに信仰を置き、そして、その恵みを与えてくださるように、主に願いましょう。 Jesús está vivo hoy y quiere tener una relación cercana con cada uno de nosotros. イエス様は今日生きておられます。そして私たちと親しい関係を持とうとしているのです。持ちたいと願っています。 Termino leyendo en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 20. 最後に、ヨハネの黙示録3章20節を読んで終わりたいと思います。 Jesús dice, el Jesús que resucitó y está vivo, dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. よみがえられたイエス様はこう言っています。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。 Este Jesús que está vivo está golpeando la puerta de tu corazón. この生きておられるイエス様はあなたの心の戸を叩いているのです。 Y si tú abres esa puerta, Él entrará a tu corazón, no solo te perdonará todos tus pecados, sino que te dará la vida eterna. そしてもしあなたがそのドアを開けるのであれば、ただあなたを許すだけではなく、あなたのすべての罪を許し、永遠の命を与えてくださるのです。 Pero este Jesús de la Biblia no tira abajo la puerta. しかしこの聖書のイエス様はそのドアを打ち破ったりとかしません。 Él amablemente toca la puerta.
親切にドアを叩いているだけです。 esperando que de adentro alguien abra. 中から誰かが開けるのを待っておられます。 Vamos a orar. 祈りましょう。 Si nunca le has pedido a Jesús que ese sacrificio y esa muerte en la cruz valga para tu vida y para perdonar tus pecados, yo quiero invitarte a que ores conmigo esta oración. 一度もその十字架があなたのために、あなたに意味をなすこと、あなたの罪を許し、あなたに永遠の命を与えることを願ったことがないのであれば、どうか一緒にこの、祈りをしてください。 Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. 主イエスキリスト、私はあなたが必要であることを認めます。 Yo soy un pecador. 私は罪人です。 Yo te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mi vida. 私の心の扉を開いて、あなたが中に入ることを願います。 Te pido que limpies mi corazón y perdones mis pecados. 私の心を清め、罪を許してください。 Y te pido que tomes el control de mi vida y me hagas una persona nueva. 私の人生の支配を取って、新しい人に作り変えてください。 Gracias porque resucitaste de los muertos y tú vives. 死人の中からよみがえられ、生きていることを感謝いたします。 Y te doy gracias por amarme y por escucharme y darme vida nueva. 私を愛し、私の声を聞いて、新しい命を与えてくださったことを感謝いたします。 Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, resucitó, no hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, resucitó, no hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser.